Brunet, que estuvo con nosotros la semana pasada. ¿Cómo estás, Marcelo? Oye, vamos a hablar, bueno, de la ley de las 40 horas, Marcelo. Y, bueno, la verdad es que se vio a un gobierno bien contento porque finalmente habían estado hartos años, ¿cierto?, luchando porque saliera esta ley y se va a promulgar, bueno, se promulga o se hace efecto el 1 de mayo. Claro. Espérame, que tenemos un problema con tu micrófono, pero vamos a seguir hablando del tema. Bueno, hay mucha situación que tiene que ver con la ley, porque evidentemente se le tiene que hacer también una bajada a la ley, cómo se va a llevar a cabo. Claro. Que me imagino que no va a ser fácil tampoco, ¿cierto? La señora o el caballero que nos está viendo piensa que esto a contar del 1 de mayo es una realidad. Esto es un tema progresivo que se va a desarrollar en los próximos años, entiendo, con 4. Sí. Por lo tanto, esto va a empezar a avanzar, digamos, en recortes de 1 hora a la semana por año. Este año van a ser 43, siguiente 42, después 41 hasta llegar a 40. Estos son los plazos máximos, sí, eso es lo que se han encargado mucho de repetirlo desde el Ministerio del Trabajo. Estos son los plazos máximos que pueden darse. Entiendo de que existe la posibilidad de que el empleador pueda negociar con sus trabajadores para efectos de ir disminuyendo la jornada también en forma paulatina. Y aquí deberíamos hacernos nosotros una reflexión respecto a esto. O sea, ¿cuál es la razón de fondo de esto? Cuando el gobierno, y en su momento las diputadas, la diputada Vallejo particularmente, la hoy día ministra vocera de gobierno, planteaban esto como una necesidad, no hacían sobre el entendido de que esto iba a permitir mayor cantidad de tiempo en la casa, mayor cantidad de tiempo... Calidad de vida. Calidad de vida, digamos. Familiar. Y uno puede entender eso. Uno también puede cuestionarse si los grados de productividad que tenemos los chilenos son altos. Seamos honestos. Somos un país súper poco productivo. Quienes nos están viendo saben de lo que vamos a hablar. El sanguchito a las 8:30 de la mañana, a las 9, el cafecito, ya no se abre, digamos, uno antes revisaba en el diario, digamos, no sé si lo hacen hoy día, pero sí la revisión de redes sociales y después el cafecito a media mañana. Claro. Los grados de productividad son en general no tan altos y tendremos que ver si efectivamente estamos preparados para esto. Hay estudios del Ministerio del Trabajo que dicen que sí. Efectivamente estaríamos en condiciones de que esto fuera, así como paulatinamente vamos disminuyendo las horas, en teoría paulatinamente aumentará la productividad. Sí. Permítanme tener mis dudas, yo no lo sé. Tengo la intuición de que probablemente hay ciertos hábitos que están arraigados en el trabajador chileno que en general va a ser difícil de movilizarlos, salvo que se haga un trabajo muy sistemático, muy en serio en ese sentido. Ahora, nadie más contento que uno de poder pasar más tiempo. O sea, a mí no me afecta mucho, digamos, la verdad, el tipo de trabajo, me imagino aquí tampoco, pero en general yo creo que nadie más contento que uno de poder pasar más tiempo en la casa, por último para dedicarse a hacer lo que uno quiere. Yo toco guitarra, digamos, para poder por último tener un rato más, para estar con los niños, digamos, lo que sea. Sí, o sea, yo creo que pensar, por ejemplo, yo creo que muchos se imaginan el estar 4 días trabajando y 3 días libres. 4x3, claro. Claro, el 4x3 suena muy bonito. Suena muy bonito, pero a ver, primero eso se va a aplicar con suerte en 4 años más. Segundo, no tenemos certeza si eso efectivamente va a poder funcionar de esa manera tampoco. Eso también lo comentaba ayer. Las pymes particularmente, porque claro, digamos, uno piensa esto, por ejemplo, en las grandes multitiendas, digamos, en el retail, etcétera. Tal vez ahí hay alguna posibilidad que exista ese grado de rotación por el nivel de contratación de reemplazo que existe. Exacto. Pero en la pyme, por ejemplo, el señor que tiene un almacén en la esquina y que tiene dos dependientes, el del mini market, por ejemplo. Sí, bueno, que evidentemente, y también por otro lado, ¿qué va a pasar con el empleo? Porque de algún modo, claro, todos tienen que llegar a las 40 horas, ¿cierto? Claro. Pero ¿qué va a pasar con los que empleen posterior a la ley? Les va a salir más caro. Primero les va a salir más caro y le van a pagar por 40 horas, no por 45. Así es. Entonces, evidentemente también hay que mirar como todas las bajadas y la letra chica de lo que tiene que ver con esta ley. Qué bueno que lo mencionas de esa manera, porque al final lo que uno teme en esta clase de cosas es que las muy buenas intenciones y muy válidas, ¿quién no va a querer pasar más tiempo con la familia, con el perro, con los hijos, con la guitarra, con lo que sea, digamos? Sí. Pero es complicado pensar que esto va a tener una proyección directa y que esto va a funcionar inmediatamente. No, primero, no va a ser así. Segundo, que esto no va a tener una incidencia en el empleo. Estamos en una situación económica compleja. Sí. Estamos en una crisis. Cuando uno va, digamos, yo lo conversaba ayer con una candidata al Consejo Constitucional, me decía, mira, acá en la calle todo el mundo está tratando de arreglárselas por sus propios medios, digamos.
Daniela Castro, que está en Antofagasta, me contaba esto, digamos, que cada uno de nosotros está, o sea, cada una de las personas con las cuales ella trata está sumamente complicada económicamente hoy, porque efectivamente el país está en una crisis. El gobierno trata de evitar hablar de, digamos, de crisis económica, pero estamos en una situación compleja. Entonces, a ver, es cierto también de que hay un tema medio generacional en esto, porque somos más viejos, yo de 50, digamos, partimos de la base de que probablemente el trabajo, digamos, es lo que hace que las cosas funcionen. Ah, claro, sí, pero nosotros venimos de esa Claro. visión, de que mientras uno más trabaja, Claro, o sea, las pues, cosas más funcionan y lógico, sí. Hay una generación posterior que parte de la base que la productividad no está necesariamente asociada al aumento de cantidad de trabajo. Yo tengo mis dudas. Lo que pasa es que, espérate, que también hay un concepto que tiene que ver en cómo nosotros, los chilenos, usamos nuestro tiempo libre. Claro. Porque yo creo que hacemos un mal uso de nuestro tiempo libre. No sabemos, no lo aprovechamos, no tenemos ese valor del tiempo. Ahí nos salimos de lo jurídico y hablamos un poco de lo práctico. Exacto. O sea, todos nosotros en general, en general somos muy malos para agendar para arreglar nuestras agendas, digamos. Y evidentemente eso hace que seamos menos productivos, incluso en nuestro descanso. O sea, es paradójico tener que hablar de que uno tenga que ser productivo en su descanso. Pero hay descansos que son más productivos que otros. Obvio, Entonces, sí. pasar tirado todo el día en la cama a lo mejor no es tan buena idea. Pero claro, también uno tiene el derecho a hacerlo si uno quiere hacerlo, digamos. Pero probablemente nuestro problema no tenga que ver tanto con la cantidad de horas de descanso, sino más bien con la utilización de esas horas de descanso en fines productivos. En algo que uno O sea, claro, después de que, mira, no sé, haciendo este mismo programa y cuando uno va escuchando distintas posiciones de grandes personajes también, que tienen relación con la ciencia, que tienen relación con la salud, tú te das cuenta que nosotros tenemos una súper mala calidad de vida. Claro. Entonces, y eso tiene que ver con cosas que están súper arraigadas y que tenemos que cambiar porque de ahí vienen todas nuestras enfermedades, nuestros achaques, la mala alimentación, sentirnos mal, que en realidad cuando estamos en la casa queramos estar echados viendo tele, comiendo mal, ¿me entendí? En vez de darle a, no sé, a salir, a conectar con la naturaleza. Ese proceso, ese cambio, no lo hemos hecho y porque tampoco hoy día, yo creo que se dan las posibilidades para muchas personas, dicen, ya sí, claro, me voy a conectar con el árbol. Claro, o sea, no tenéis ningún árbol cerca. Claro, también yo entiendo que esa mirada, yo soy empática en el sentido que uno se tiene que poner en todas las situaciones de vida hoy. Sí, a ver, yo creo que ahí hay dos cosas que reflexionar, digamos. La primera, que es que esta ley no considera, por ejemplo, el tiempo de desplazamiento en Santiago. Porque claro, probablemente en región a lo mejor es una cosa más concreta que uno puede en media hora estar en cualquier parte. Pero pensemos en una señora, un caballero que trabaje en el centro de Santiago o en Providencia o en Las Condes y que viva en Puente Alto. Sí. El tiempo de desplazamiento es alto, por supuesto. Probablemente, claro, el metro, por la línea 4, digamos, puede ser un poco más rápido, puede ser que efectivamente ahí tengamos un tema, pero en general los plazos de desplazamiento de los santiaguinos son muy altos aún, porque hay un problema no resuelto que es el sistema de locomoción colectiva. Mientras eso no lo resolvamos, tenemos problemas. Segundo, hay que ver también, digamos, y la ley, el Ministerio del Trabajo y la ley hacen la distinción respecto al tema de la jornada de almuerzo, por ejemplo. Sí. Si la colación, digamos, o almuerzo, está incorporada dentro de las 40 horas o no lo está, digamos. En el caso de otros países, se entiende, en el fondo lo que vamos a tener nosotros son cerca de 37 horas de trabajo, no 40. Porque nosotros tenemos incluida la hora de almuerzo. Entonces, ¿va eso a afectar también el rendimiento de las pymes? Ese es un tema a considerar desde el punto de vista de lo productivo. Pero volvamos a lo que tú decías, la calidad del tiempo. Yo creo que eso es un tema tremendamente complejo porque al final, mira, cada uno sabe cómo hace su vida, cada uno debería ser libre de poder determinar si es que quiere ser sedentario, si quiere ser, digamos, deportino, digamos, lo que uno quisiera. Pero probablemente nosotros hoy día tenemos una cultura un tanto arraigada muy duramente respecto de que que uno se va, el trabajo también a uno lo hace autovalorarse también, sin duda. O sea, yo me siento mucho mejor en la medida de que estoy bien en mi trabajo, pero también hay otros factores de vida que considerar. Entonces, al final del día es una ecuación tan compleja que yo no sé si esta es la solución del problema. Puede ser a lo mejor complementaria junto con otros ámbitos de la vida. Claro. Vivimos en una sociedad tremendamente estresada, vivimos en una sociedad con mucha delincuencia, lo hemos hablado en otras oportunidades, vivimos en una sociedad tremendamente vivimos con redes sociales tremendamente agresivas. Entonces,
pensar que 40 horas va, digamos, en la ley de 40 horas va a mejorar todos esos factores es un poco iluso. Yo creo que esto tiene que ir aparejado, no me parece un mal principio, digamos, al comienzo, ¿no? Pero esto tiene que ir aparejado también de una manera de buscar cómo relacionarnos como sociedad que hoy día no la tenemos. Totalmente. Y que la política se da mucho. totalmente. La política muchas veces, digamos, cierto que existe, que los académicos denominan la parte agonal, digamos, la parte conflicto de la política, que es muy importante. El final de la política es una confrontación de ideas. Pero cuando la política se transforma, por ejemplo, y lo que ve toda la gente, en peleas por disputas de poder o peleas por circunstancias súper cortas, al final eso es lo que le estamos transmitiendo a la sociedad, que es el deber ser de. Entonces yo creo que esto es un debate mucho más profundo. Yo creo que al final esto es una solución. Afortunadamente el proyecto además ha ido cambiando mucho y lo que tenemos hoy día en ley es muy distinto a lo que se había planteado hace claro, años atrás. obvio. Pero pareciera, lo que quiero llamar es que seamos prudentes también a no pensar de que esta es la panacea, que esto va a solucionar todos los problemas que tenemos como sociedad, que esta ley, digamos, es un tremendo avance, cuando en realidad es un avance progresivo, que no sabemos si efectivamente se va a producir los efectos. Vamos a tener que medir cuánto efectivamente puede incidir esto en el empleo. Son muchas las variables que hay que considerar y a mí me parece de que este optimismo un poco exacerbado que hemos visto por parte tanto en la aprobación del proyecto como precisamente en la ministra del Trabajo paseándose por todos los canales de televisión contando la buena nueva, digamos. Sí, pero es que ¿sabes qué pasa, Marcelo? Mira, también pasa que tiene que ver con un tema de que por lo menos en algún punto uno vio que todos estaban casi todos de acuerdo. Sí, casi todos. Entonces fue como agradable en ese sentido mirarlo sin volumen y viendo a todos contentos. Ah, no, por supuesto. Fue de verdad, porque sí. De verdad creo que, o sea, ayer yo, mira, me había negado a ver la cuestión cuando salen todos los políticos, ¿cómo se llama? La franja, ¿cierto? Sí, ya, electoral. Me niego absolutamente a verla porque me da mucha risa, me da mucha pudor. Toda la vida me ha pasado eso. Pero ayer la vi. ¿Ya? Y fue peor. La verdad que lo encontré espantoso todas. O sea, de principio a fin. Puede cambiar el ritmo. Puede cambiar el ritmo a poner yo entrevistador. ¿Por qué? Dios mío, espantoso. Porque primero ninguno es actor, entonces, y los políticos hablan de una manera que es muy, muy, muy desagradable, Cierto. muy agotadora. Como que, tú decís, ¿qué les pasa a un marciano? Y varios decibeles. ¿Por qué pierden esa cercanía con las personas? ¿Por qué pierden naturalidad? Es una cosa impresionante. Y lo otro que me fijé también ayer es que cuando Camila Vallejo casi se pone a llorar, que la verdad que no le vino una lágrima, pero decían como que se emocionó, no sé qué, pero no lo vi así. Y Otuiti poniendo estos comunistas, no sé qué. Siempre está el lado negro, el otro lado. O sea, la verdad que si uno quiere joder algo, lo va a joder igual. Y si uno quiere pensar negativo, va a pensar negativo. Pero creo que de alguna manera, al menos, mostró que en algún punto alguien se puede poner de acuerdo en una situación que puede ser positiva y que va a ser en 5 años, o en 4 años y tanto más. Mira, yo creo que tienes razón en algo. La gente está un poquito cansada de tanta pelea. Pero esto es como el tango, pues, para que se baile tango se necesitan dos. Sí. Y lamentablemente uno de repente lo que aprecia son señales un poco... Acuérdate que este iba a ser el gobierno, perdón que me meta en el tema, ya que nos metimos en el tema político, iba a ser el gobierno que lo iba a hacer todo mejor. Eso fue lo que le dijo el propio presidente Boric al presidente Piñera cuando ganó, digamos. No se preocupe, lo vamos a hacer mucho mejor. Sí. El gobierno anterior, de acuerdo con la ministra Vallejo, era el peor gobierno de la historia. Giorgio Jackson nos dijo en algún momento de que su generación era una generación con valores muy superiores a los valores de la generación. Entonces, cuando uno piensa de dónde viene esta confrontación y por qué el presidente de repente lo que nos dice la semana pasada es hagamos una tregua, perdón, o sea, las treguas las hacen los ejércitos en una guerra. Y acá yo no veo ninguna guerra, no veo a nadie en guerra con el otro, digamos. Hay una confrontación que evidentemente parte porque el lenguaje con lo que llegó al gobierno, este gobierno, fue un lenguaje muy agresivo. Entonces, también el proyecto de las 40 horas estaba un poquito teñido de eso en su momento. Es que siempre que hablen ellos va a estar teñido de algo y esa es la sensación. Claro. Y yo creo que de ambos lados esa es la sensación. Queda un poco la idea, claro, de que siempre la oposición trata de torpedearle lo que hace el gobierno. Lógico, ahora, porque también el tema de la seguridad y que salgan a veces los militares y todo lo que se habla de ambos bandos es como que si la izquierda pensara que van a salir los militares y los carabineros a matar a las personas. ¿Por qué? Porque se relaciona con los 50 años, con lo que pasó con el golpe
golpe, porque es eso lo que los mueve. No los mueve el octubrismo, porque en el octubrismo salieron gente a romper cosas y fueron esas personas las que fueron, evidentemente que los carabineros tenían que hacer su trabajo. Si se cometieron abusos, siempre pasa, y la verdad que obviamente han sido súper aclarados, creo yo. Yo creo que ahí hay varios, tú tocas varios temas al mismo tiempo y está muy bien. Lo primero, la política necesariamente tiene algo de confrontación, tiene que tenerlo. Si todos pensáramos lo mismo, tendríamos un mega partido, y la experiencia de los partidos únicos son más o menos los que pasa en Cuba, donde hay 600 candidatos para 600 cupos y son 600 electos, digamos. O sea, al final, digamos, no hay predecibilidad, no hay alternancia en el poder, y al final es una sociedad mucho más chata, digamos, y mucho más afectada en muchos ámbitos. La democracia tiene este cuento de que existe una competencia. Y la competencia, evidentemente, supone que yo tengo que confrontar mis ideas con las tuyas. Eso es necesario. Sí. Y confrontarlo de repente hace que muchas veces suba el tono. Ahora, desde lo académico ha habido gente, digamos, pensando en Carl Schmitt, por ejemplo, que plantean una cosa que es bien sensata. Hay que hacer una distinción. Una cosa es la legítima confrontación política. Tú, Carla, tienes una idea, yo, Marcelo, tengo otra. La ponemos acá, vemos hasta dónde avanzamos, transamos en algún punto y nos ponemos de acuerdo y hacemos una ley en común. Eso es una cosa razonable de la política. Pero para el otro lado existe la posibilidad que yo, Marcelo, vea a Carla como un enemigo. Claro. Entonces, la política del amigo-enemigo, esto es lo que yo tengo valores morales superiores a los tuyos, que tú eres un interlocutor no válido para mí, eso es algo que pudre la política. Sí. Y lamentablemente lo que hemos apreciado en los últimos años, y por eso yo hago mi análisis tan crítico respecto a esta generación que nos gobierna hoy, o este grupo político que nos gobierna el día de hoy, es que ellos parten de la base de eso. O sea, si nos vamos para atrás, ellos que fueron particularmente defensores del modelo planteado por la Convención Constitucional, ese modelo está hecho sobre la base de asumir que habían personas superiores a otras, que ellos tenían, digamos, un estándar moral distinto a quienes habían actuado antes en política, que finalmente había que hacer una refundación de Chile, que todo significaba de alguna manera un cambio respecto a lo que 200 años para atrás habíamos vivido en nuestro país. Entonces, yo ahí tengo una crítica aquí bien profunda. Si uno lo que quiere es tratar de hacer esta política de la cual tú hablas, en la cual existe posibilidad de consenso, piensa tú, yo aquí voy a hacer un spoiler respecto a mí mismo. Sí, yo soy miembro de la Comisión Política de Renovación Nacional también, no solamente soy abogado. Sí, lo sé. Y desde esa perspectiva, yo me acuerdo que mi partido concurrió el año 90 a la democracia de los acuerdos, y en tiempos que era difícil ponerse de acuerdo respecto, por ejemplo, a bajar los impuestos, en tiempos que era complicado, digamos, hacer una reforma laboral. Y bueno, ahí hubo gente de mi partido que estuvo dispuesta a hacer eso. Para las modificaciones constitucionales de 2005, también hubo, digamos, gente que estuvo dispuesta a sentarse y ponerse de acuerdo. Lo que pasa es que después empezamos con este discurso de los 30 años, en lo que todo lo que se había hecho para atrás era insuficiente, era malo, que es muy propio de, esto está estudiado así, es muy propio de países que han alcanzado un cierto nivel. Y que ahí puedes empezar a preocuparte respecto de, cuando ya has superado ciertos problemas básicos, puedes empezar a preocuparte de problemas como la desigualdad social, la desigualdad de trato, problemas que todavía subsisten. No nos vamos a objetar. No vamos a venir a discutir, digamos, de que hoy día todavía... De hecho, estamos enfrentando, se vienen grandes problemas también que hay que enfrentar, que tiene que ver la ISAPRE, la salud, la educación. De todas maneras. Y para atrás, digamos, incluso en la forma del trato. O sea, lamentablemente todavía sigue siendo muy incidente al momento de revisar un currículum de qué comuna viene la persona en la que está postulando al cargo. Sí. Eso es es tremendamente injusto, tremendamente lamentable. No sé, la posibilidad de sentirse abusado permanentemente. Las mujeres que andan en el metro y que permanentemente son objetos de abusos, digamos, por parte de hombres, digamos, los toqueteos y todo este momento. En general, digamos, tenemos una sociedad que tiene mucha estructura de abuso de forma de trato. No tanto, fíjate, no hay mi problema no tiene que ver tanto muchas veces con la desigualdad de desigualdad económica. Eso es un tema que Chile ha logrado ir más o menos emparejando, digamos, dentro de todo, digamos, el índice Gini muestra que en general Chile es una sociedad, por lo menos hasta antes de la pandemia, Chile tiene una sociedad bastante que tendía a disminuir las brechas entre ricos y pobres. El problema tiene que ver con la desigualdad de trato. De que no puede ser que el colegio donde tú estudiaste, que el lugar donde naciste, que el lugar donde la comuna en la que vives, marquen definitivamente tu destino. Eso es una cultura que no ha cambiado. Entonces, para nada. Eso es preciso. Yo entiendo esa lógica de, tú lo mencionabas respecto del tema digamos, de las protestas sociales de octubre del 2019. Yo creo que eso es una cosa entendible, pero una cosa distinta es la crítica completa de los 30 años, de que esta democracia de los acuerdos es una cosa tan nefasta, que eso está tan mal. No, a ver, los acuerdos son tremendamente necesarios. Voy a decir una brutalidad que a lo mejor el telespectador no le va a gustar. La cocina política, sentarse a conversar acerca de las cosas y tratar de
transar y llegar a acuerdos, que probablemente no van a significar que lo que tú digas es... Sí, Marcelo, claro, estoy súper de acuerdo. Lo que pasa es que también tiene que ver con que yo te escuche a ti, pero te escuches de verdad, desde pensar que tu idea, pero escucharte, porque tu idea sí de verdad me puede motivar. Claro. Pero lo que pasa es que no existe eso hoy día. Y no va a existir, si yo me siento superior moralmente a ti. Claro, Entonces, si exactamente. yo soy superior y mis ideas son superiores a ti, ¿para qué voy a perder el tiempo escuchándote? No, Sí. al contrario. Sí, bueno, por eso se está viendo una situación súper compleja y que hay que pasarla, porque así, o sea, es muy difícil avanzar y yo creo que el gobierno lo está viviendo, pero en carne propia, absolutamente. Yo creo que, mira, yo voy a hacer un análisis que es un poquito más largo. Pienso que a esta generación que nos está gobernando, a este grupo político que nos gobierna, le faltó una pasada más en la oposición. Me explico. Sí. Fueron una oposición tremendamente dura con el gobierno del presidente Piñera, pero tremendamente dura. 10 acusaciones constitucionales, el discurso de la descalificación, la hoy día vocera de gobierno diciendo que el gobierno de Piñera había sido el peor de la historia. O sea, un discurso súper duro, pero cuando te ves enfrentado a gobernar, no tienes un punto intermedio. O sea, de alguna manera, digamos, no decantaste todo esto en una alternativa de que pudiera transformarse en una oposición, Claro, fue muy que pudiera corto el tener un proceso. programa de gobierno que aplicar. Entonces, ¿con qué nos encontramos hoy día? Con que nos reíamos la sesión, algún programa anterior que estuvimos, nos reíamos de que efectivamente parece ser que todas las cosas que hace el presidente Boric son contrastadas con lo que decía el diputado Boric Sí. hace no tanto tiempo. Sí. Porque el diputado Boric sería probablemente un opositor muy duro y muy rígido respecto a este gobierno. Sí. Entonces, nos enfrentamos a que cada cosa, al final, que ellos están planteando hoy día como la solución, porque me cargan las expresiones, digamos, se desnaturalizó la expresión, otra cosa con guitarra, pero efectivamente hoy día, digamos, parece que estando ya en los puestos de gobierno, la situación es un poco más compleja de manejar que como efectivamente uno hubiera pensado que por parte de ellos. Uno pensaba, honestamente, y ellos tienen gran parte de la gente del Frente Amplio, es gente que viene con muchos estudios, con universidades muy prestigiosas. Uno hubiera pensado que tenían mejores fórmulas de solución para los problemas. Y lo que nos estamos encontrando es algo que muy tristemente dijo la vocera Vallejo el día domingo. Ellos no pensaban que los problemas eran tan graves. Sí, sí lo dijo, sí, Claro. es cierto. Bueno, pues se recurrió también a antiguos como Carolina Toá, que hoy día es casi la presidenta de la Si República. tuviéramos un régimen parlamentario, sería la primera ministra. Sí, Ella estaría exactamente. gobernando. Sí. Ella sería la jefa de gobierno y Boric hoy día estaría en el rol de jefe de Estado. Exactamente. Quiero pasar a otro tema que ayer fue súper conversado también, que tiene que ver con el debate por prisión preventiva de extranjeros indocumentados. Correcto. Que es bien interesante el tema en varios puntos. Escuché también, ¿cierto?, al fiscal nacional y los diferentes... ¿Qué se refiere exactamente con prisión preventiva a extranjeros indocumentados? Obviamente que se van detenidos, digamos, que tienen un delito. Hay que hacer el análisis completo. Sí. Cuando yo cometo una infracción, digamos, o no sé, pues, no pago un parte, digamos, y el tribunal determina que yo tengo que ir forzadamente al tribunal, existe una cosa que se llama arresto. Ese es el arresto, digamos, y no aquí está ahí. La prisión preventiva es un estado superior a ese, que supone de que cuando a mí me han formalizado de la comisión de un delito, o Ya. sea, cuando existe la presunción de que ha existido por una parte un delito y por otro lado que existen indicios suficientes para pensar que yo soy el autor de eso, Sí. el Ministerio Público puede solicitar ciertas medidas. La más gravosa de todas es la prisión preventiva. Pero hay otras que se pueden dar, el arresto domiciliario, la firma mensual, el arraigo, etc. La prisión preventiva, de acuerdo con el artículo 140 del Código Procesal Penal, es probablemente la más gravosa de todas las medidas, la más gravosa de todas las medidas, y obliga al juez a tener en consideración varios factores. Primero, saber si la persona es un peligro para la sociedad, si es un peligro para la investigación y si es un peligro para la persona ofendida, digamos. Exacto, Entonces, sí. esos tres factores son los que tiene que El considerar. peligro de fuga. Claro, y también, digamos, el riesgo de Sí, fuga también está sí. dentro del peligro para la sociedad. Entonces, desde esa perspectiva, lo que tenemos hoy día es un problema grave a nivel de algunas regiones del país. En la región de El norte. Tarapacá, por ejemplo, Sí. en la región de Arica, Parinacota, la cantidad de personas en prisión preventiva, entiendo, está del orden del 40%, de aquellos que son extranjeros. Extranjeros, sí. Y dentro de ellos el grupo de los indocumentados es importante. Sí. Entonces, tenemos un tema.
la primera prevención que tendría es si tenemos una capacidad carcelaria que está sobrepasada en el 110%. No, pues que no está, no existe. Claro, nosotros tenemos capacidad para tener presos a 42.000 personas y tenemos cerca de 46.000. Claro. Entonces tenemos el 110% de las cárceles ocupadas y por supuesto eso significa escasas posibilidades de rehabilitación. De hecho el ministro de Justicia el otro día, Luis Cordero, salió a hablar del tema de las cárceles. O sea, fue súper claro con ese tema y que hay que hacer cárceles, pero que eso va a demorar. O sea, el gallo como que de verdad es muy claro en decir las cosas también. Luis Cordero es una persona de primer nivel. Yo no tengo ninguna duda de eso. De verdad. Y creo que además tiene muy clara la película en ese sentido. Bueno, hijo de carabinero. Sí. A mí me tocó trabajar en gendarmería. Yo fui abogado de gendarmería, jefe jurídico en algún momento. Y sí, uno conoce la realidad de los verdes, como se llaman entre ellos. Sí. Y la verdad, a ver, tenemos cárceles que hoy día, en el fondo, lo único que hacen es repetir ciertos parámetros para que la gente aprenda a delinquir mejor. No tienes, en general, mecanismos de rehabilitación. Entonces, uno de los objetivos, desde becaría en adelante, uno de los objetivos de la pena, que es la rehabilitación, hoy día no se cumple y no tienes cómo cumplirlo. Sí. Porque finalmente lo que terminas aprendiendo en la cárcel es cómo defenderte contigo mismo, cómo defenderte de otros, digamos, claro. Cómo finalmente adquieres mejores habilidades y cómo muchas veces, y esto es casi paradójico, ellos manejan mejor las normas legales de lo que lo manejan incluso sus propios defensores, porque ellos saben cómo funciona esto. Entonces, y al final del día lo que tenemos son dos problemas que son muy críticos. Uno, cantidad de personas que sobrepasan la capacidad carcelaria. Segundo, cantidad de extranjeros que de alguna forma sin documentación adecuada, o sea que en el fondo no han pasado por el proceso de registro en Chile. Que dicen que también hay un tema ahí con el registro civil, con migración, que es muy complejo también y que a veces se demora un extranjero en de 1 a 2 años en regularizarse. Al menos. Sí. Y entonces, ¿qué se hace con esos procesos que son tan eternos y más encima que el registro civil ya tiene problemas? Uno tiene que pedir horas y te la dan no sé cuánto tiempo más. Carla, piensa además otro factor. Nosotros ya teníamos un proceso muy lento de regularización de la migración. Imagínate lo que significó después de esto con la pandemia. E imagínate lo que significa esto adicionalmente cuando tú tienes un país que estaba acostumbrado hasta hace 5 o 6 años atrás a tener 400, 500 mil extranjeros y hoy día tienes del orden de 2 millones. O sea, por eso, Marcelo, entonces uno cuando escucha las cosas y tú vas a los números o entiendes la realidad, mínimamente uno dice, bueno, entonces las cosas no se pueden llevar a cabo. ¿O por dónde se parte? Porque si el mismo ministro de Justicia te dice, bueno, hay que hacer más cárcel, la cárcel está allá, pero va a estar lista en 5 años más. No, o sea, súmale otro factor. Imagínate, si tú me das a elegir entre construir una cárcel y construir un hospital, ¿qué es lo que naturalmente elige uno? El hospital, obvio. Un colegio, ahora yo creo que una cárcel. No, claro, lo que pasa es que tiene que ver con la determinación de lo que tú pretendes. Sí. Ahora, ¿construir más cárceles aumenta la seguridad ciudadana? La respuesta es bien discutible. No creo. Nosotros tuvimos, digamos, cárceles muy hacinadas y probablemente con menor tasa de delincuencia la que tenemos hoy. Yo creo que al final, claro, es cierto que complicado, Mira, es muy complicado, porque la gente tiene derecho también a no solamente a rehabilitarse cuando está en la cárcel, sino que también tener unas ciertas condiciones dignas de vida. No estoy diciendo que vivan en un hotel 5 estrellas. No, pero no como Bukele, pero sí que tengan condiciones de comida, de poder dormir, digamos, todo en una sola cama, digamos, no dos o tres, digamos. Las cárceles tienen una cosa horrorosa. Espantoso. Yo invito, ojalá que nadie le toque, que ninguno de los telespectadores le toque, digamos, pero por ejemplo ir a la penitenciaría de partida, de entrar ya genera un cierto tema con el olor, digamos, que ya da cuenta, digamos, de cuáles son las formas en las que se relaciona la gente allá. Sí. ¿Por qué te digo esto? Porque al final del día una cosa es lo que hagamos desde la perspectiva de hacer más cárceles y de mejorar la condición penitenciaria de quienes están siendo condenados. Pero una cosa distinta es el problema que tenemos hoy respecto a la delincuencia, que ahí lo que necesitamos son señales mucho más severas de la autoridad respecto de cómo prevenir los delitos, por una parte, y por otro lado, cómo efectivamente, digamos, se acabe esto que, digamos, durante tantos años venimos escuchando, la puerta giratoria. Porque estamos viendo imágenes de Carabineros precisamente. El ejemplo claro, ¿cierto?, de Luis Lugo, bueno, de hecho, él tenía medidas precautorias. Claro. Y el tipo después participa en un asesinato. Entonces tú dices, entonces, ¿cómo es la cosa? Y curiosamente, digamos, al tribunal cuando se dio cuenta, porque parece que algún medio de comunicación les avisó, inmediatamente dictaminaron, digamos, la audiencia de control para efectos de determinar si estaba en prisión preventiva o no lo estaba. Sí, exactamente. O sea, digamos, en el fondo se enteraron, literalmente se enteraron por la prensa. Por la prensa, bueno, ¿dónde está el problema con esto? El problema está en que tenemos también fiscalías atiborradas de trabajo, ¿cierto? Cada fiscal tiene el orden de 400, 450 causas. Qué horror. Lo que hace muy, de verdad es horroroso imaginarlo, así como que
que... Carla, te lo voy a contar con experiencia personal, que creo que la conté. A mí me robaron la mochila del auto en enero de este año. Ya. Y al final mira, me van a retar mis colegas, no hice la denuncia. ¿Por qué? Primero porque Carabineros no tenía cómo tomarla ese día. No tenían suficiente personal para hacerlo. No, sí te creo, sí. Segundo, porque podría haberlo hecho por el portal, digamos. El portal solo permitía hacerla desde las primeras 24 horas de habilitación del tema. Entonces al final no hice la denuncia. Pero me robaron la mochila. Y si hubiera seguido el procedimiento, lo más probable es que me hubiera encontrado con una linda carta del Ministerio Público, que me habría llegado 2 meses después, que me habría dicho, ¿sabe qué? Aplicamos principio de no perseverar porque finalmente no tenemos cómo poder perseguir esta investigación, porque no tenemos... Sí. Mentira, teníamos las cámaras de televisión, digamos, del lugar donde me robaron la mochila, teníamos todo, pero probablemente no habría funcionado y me habría dicho, ¿sabes qué más? Este es un delito chico, no tiene importancia. Ok, claro, su computador para usted es muy importante. El auto que usted le roban es muy importante, sí. Pero no es un delito con connotación severa, en la perspectiva de la Fiscalía, como que hubieran matado a alguien o hubieran dejado a alguien lesionado, etc. Entonces, ese ya es una barrera de entrada. Cuando la Fiscalía establece que solamente el 3%, porque el principio de la reforma procesal penal funciona así, que el 3 o 4% de los delitos terminan en condena. Porque es así, digamos. O sea, significa que el 96% de los delitos no van a tener una condena, sea que tengan salida alternativa, sea que se les aplique persipio o no perseverar, sea que se les aplique, digamos, cualquier otra fórmula que suponga no investigar, digamos, que uno no haga la denuncia. Entonces, solamente tienes una cantidad muy marginal de sanciones que se aplican efectivamente. Y eso evidentemente hace un incentivo perverso para quien quiere cometer un delito. Lógico. Porque obvio, va a salir, no, o sea, no, obvio, no. A mí me había un autor norteamericano, Posner, que hablaba de lo que se llama el análisis económico del derecho. Si para mí el costo de robar es menor que el costo de no robar, digamos, yo robo. O sea, yo te decía, denme la oportunidad, yo me transformaría en el peor de los delincuentes. Entonces estamos dando muchas. O sea, no basta con agrandar las cárceles, no basta con tener más cárceles, no basta con sacar a los indocumentados, no basta. Aquí se necesita una reforma integral, completa. Entiendo que ahora se está discutiendo nuevamente la posibilidad de hacer un nuevo Código Penal. Sí. ¿Tú sabes, sí. Carla, que el Código Penal nuestro es de los años de 1870 y tanto? ¿Cuánto cuesta hacer eso, rearmarlo? ¿Cuánto cuesta en tiempo? En tiempo y en plata, me imagino que... A ver, eso pega al Congreso, digamos. Pero de en hecho, tiempo... Mira, el gobierno Piñera 1 había terminado, yo me acuerdo, José Ignacio Piña, digamos que era el subsecretario, había logrado generar un acuerdo respecto de un anteproyecto de Código Penal nuevo. ¿Ya? Eso el gobierno Bachelet 2 lo pescó y lo archivó y lo votó, digamos, no lo pescó. Después no se siguió adelante con esto. Nosotros llevamos hace harto rato esperando, desde lo político y desde lo jurídico, llevamos harto rato esperando de que digamos, hay cuestiones que no tienen mucha lógica. Por ejemplo, el delito de abuso sexual es un delito que tiene una pena insignificantemente baja en relación al delito de violación. Claro, tienen entidades jurídicas probablemente distintas, pero eso significa, por ejemplo, lo escandaloso que ocurrió el día de ayer, que la sociedad completa está muy molesta y a uno le llegaron preguntas todo el día de, oye, ¿cómo es posible que pase eso? Que una persona que cometió delitos sexuales, de abuso sexual contra una menor, hoy día va a terminar libre. Sí. Entonces, claro, depende mucho de muchas circunstancias, cada caso es una historia en sí misma, pero evidentemente necesitamos un código penal que, por ejemplo, privilegie ciertas cosas. Por ejemplo, estaba pensando yo respecto a esto, cómo de repente los bienes jurídicos protegidos en relación a la propiedad terminan siendo mucho más valorados, probablemente por todo el oportunismo penal que en muchas oportunidades termina dándose, que los delitos contra la vida. Yo me acuerdo que, digamos, hay cosas que cuando uno las compara, digamos, y se da cuenta de los márgenes de las penas entre unos y otros, es impresionante. De repente robar en una casa puede terminar siendo incluso más gravoso que matar a una persona. Sí, no, sí, esas cosas. Bueno, de hecho, lo que te iba a decir también, que en el fondo, porque lo anoté ayer así como paso a paso, ¿sí? Que dice, yo puse que está en el sistema las condiciones para resistir la prisión preventiva, obviamente no, para detenidos indocumentados. Fiscalía la pide desde el lunes, ¿cierto? Sí. Esta es la orden del fiscal nacional, pero los jueces finalmente son los que deciden, eso, ¿cierto? Exactamente. Eso es súper importante también, porque una cosa es que él es una orden, pero queda en los jueces. A ver, los fiscales lo que están haciendo hoy día es controlar personas, o sea, ordenar que Carabineros controle personas. Y si la persona no tiene un documento válido,
no tiene un documento legal que Se le permita busca, acreditar su se identidad. trata de... Porque pasa como, por ejemplo, lo que pasó con este joven que mató al carabinero, cuyo nombre presumimos que es el que tiene. Exacto, sí. Y que no sabemos si realmente los datos que nos está dando son los datos de verdad. Son reales. Entonces, claro, lo que está haciendo la Fiscalía es tratar de establecer de que persona que no tenga documentos adecuados sea pasada a control de detención. Y en el control de detención, como tú muy bien lo explicas, quien toma la decisión es el juez. Entonces el juez puede, dentro de sus elementos digamos, de criterio, determinar, este señor pobrecito está indocumentado porque pasó, o puede ser para el otro lado, digamos, no, es inaceptable que tengamos una persona que no tenga documentación, hay que deportarla. Y aquí es donde es clave revisar el tema de la ley de extranjería, de cómo finalmente nosotros tenemos una ley que está siendo aplicada en forma insuficiente, porque entre otros criterios, el director actual de extranjería tiene un pasado y probablemente un presente tremendamente permisivo respecto a estos puntos. A ver, no nos confundamos. Yo soy tremendamente pro migración en muchos ámbitos. Sí. Evidentemente, no todas las personas son nativos originarios chilenas. Tenemos tenido una inmigración muy grande. Absoluta, mi abuelo viene de Italia, tus abuelos, probablemente lógico, los míos también, digamos. O sea, de alguna forma, digamos, yo soy un tremendo defensor de la inmigración. Y ojalá que venga toda la gente que pueda venir a aportar a Chile. ¿Dónde tenemos el problema? El problema está que para eso tenemos que tener reglas claras de cómo se entra a Chile. Claro. Chile es un país que sigue siendo atractivo. O sea, la gente de alguna forma migra con los pies porque sabe a dónde viene. Claro, por algo está lleno. Si vinieran a ser más pobres, esto está estudiadísimo, si vinieran a ser más pobres de los que son en sus países, no vendrían. Y serían a otros lados. Y por eso finalmente, digamos, lo que tenemos son varias oleadas de migración. La última oleada de migración que hemos tenido acá tiene relación con aquellos venezolanos que, en su mayoría, digamos, los venezolanos que pasaron por Perú. O sea, una parte importante de los venezolanos que llegaron al comienzo venían directamente de Venezuela y tenían mejor condición socioeconómica, porque tenían los medios para viajar de Venezuela a Chile, que no era barato. La mayoría de los que están entrando hoy día son aquellos que ya pasaron por Perú o pasaron por Bolivia y hoy día están pasando, después de haber pasado por otro país que no tenía los medios suficientes que ellos esperaban, y están viniendo para acá. Y por eso Chacayuta hoy día tiene los problemas que tiene, y por eso tenemos problemas en la zona de inmigración del norte. Desde esa perspectiva, lo que tenemos es un problema más grande. Chile sigue siendo un país atractivo, por lo tanto la gente quiere seguir migrando. Y para eso tenemos una cierta normativa clara que nos permite determinar cuándo pueden entrar y cuándo no. ¿Dónde está el problema? El problema está que eso no se está cumpliendo. Y no se está cumpliendo porque teníamos un atasco administrativo producido desde antes, pero también porque del propio gobierno hay una cierta lógica de convicción un tanto perversa respecto de que al final del día da lo mismo como lleguen, la cosa es que lleguen. Claro. Y eso genera un problema porque nosotros tenemos Pero una cierta capacidad. También tenía que ver con que en algún momento se permitió tanto la entrada de migrantes, ¿cierto?, de extranjeros, porque era más barata la mano de obra. ¿En algún momento fue así? Sí, sin duda. No, sin duda, supuesto, ¿no? Y ahí sí. pasó también, obviamente que yo creo que esos relajos en algún punto, que también son perversos, terminan provocando ciertas cosas, ¿cierto? Como lo que estamos viviendo hoy día. Y hoy día también debe ser atractivo venir a Chile, no solamente por las posibilidades, sino que porque puedes delinquir fácil, porque de hecho se hizo muy viral ¿lo viste? No. Que salió en la radio Agricultura una venezolana diciendo que se vengan a Chile porque a los 5 días aquí tú haces un delito y te vas. O sea, es impresionante cómo habla. Qué tremendo, pero mira. Tremendo. Sí, a ver, los países que tienen tasa de nacimiento regresivo, como Chile, que estamos en el orden de, ya me sorprendían con el dato, tenemos un orden del 1.3 hijos nacidos, digamos, en relación a sus padres. O sea, la tasa de natalidad en Chile es 1.3 hoy día. Teníamos 1.7, el estándar normal es 2, digamos, para mantener la misma población. Entonces, tenemos una curva de crecimiento regresivo. Sí. ¿Soluciones para eso? O tenemos más guagua, o tenemos más extranjeros. No, claro, porque encima nos estamos envejeciendo, las pensiones, ¿no? Si todo se va a rentar en algún punto, porque ¿quién va a alimentar a los adultos? Por supuesto, que se y finalmente los temas de pensiones, que es un tema tremendo que podríamos meter y conversar muy largo. Imagínate. El tema de pensiones supone necesariamente que tengas trabajadores jóvenes que estén dispuestos también a financiar el sistema. Lógico. Entonces, ¿dónde está el punto? O tú regulas esto, digamos, para aumentar las tasas de natalidad, o aumentas también la inmigración. Aumentas la inmigración respecto a aquellos aspectos de los que los ciudadanos del país no están dispuestos a trabajar. O sea, hay más gente que está dispuesta a hacer, hay menos gente dispuesta en situaciones de estándar económico de confort. Hay más gente menos dispuesta a hacer trabajos que probablemente otros harían. Sí. No sé, por la gente que recoge la basura, trabajo tremendamente digno, y yo cada vez que tengo posibilidades de felicitar y agradecerle a algunas personas que son tremendos, además. Sí. Que es una tremenda pega que nos hace que nosotros podamos vivir mucho mejor también. Sí. Pero evidentemente pasa también de que hay gente que, por supuesto, digamos, trata de no hacer esos trabajos. Y ahí es donde la alternativa
El costo alternativo hace que probablemente muchos extranjeros estén dispuestos a hacer eso. ¿Dónde se produce el problema? El problema se produce cuando ya llegas a un punto en el cual la capacidad de generar empleos de un país empieza a decrecer versus la cantidad de gente que está dispuesta a entrar a adquirirlo. Claro. Y es ese nuestro problema económico respecto a la inmigración. El inmigrante en general, te voy a utilizar terminología y datos de hace un par de años atrás, esto cambió mucho con la pandemia, pero hasta hace algún tiempo atrás, digamos, eran mucho más lo que le daban al Estado de Chile por concepto de impuestos que lo que ellos retiraban e enviaban fuera del país. La tasa es muy marcada, digamos, de hecho la relación en algún minuto llegó a ser 8-1. De cada peso que se gastaba en ellos producían 8 pesos para el Estado de Chile. No, increíble, sí. Claro, sí. O sea, desde alguna perspectiva la migración es un fenómeno muy positivo. Sí. ¿Dónde tenemos el problema? Uno, la indocumentación, que al final tenemos un adicional problema. Te iba a decir un segundo, porque ya hemos tenido tantos segundos problemas. Ya sí, lo llevamos varios. Sí. Claro, el problema que tenemos con eso es que tenemos una sociedad que no tiene cómo poder ligarse en cuanto a su información con las otras sociedades. Nosotros no tenemos cómo, por ejemplo, tener acceso a la información de las bases de datos delictuales de los países vecinos. Entonces no podemos saber si los que están entrando son personas que cometen delitos o han cometido delitos o no han cometido delitos. Pero no podemos pedir eso como información. No es tan fácil. No tenemos información en red que permita que Marcelo Brunete, inmigrante, digamos, sea detenido en la frontera para que le pregunten si efectivamente, más allá de lo que él declare, digamos, si efectivamente, digamos, ha cometido delitos o no ha cometido delitos en su país de origen. Sí. Ahora, puede ser que la gente cometa delitos y tenga el derecho a reivindicarse de ellos y venir a hacer fortuna o fama en otro país, digamos. Puede ser, es aceptable, pero el Estado de Chile tiene el derecho a poder determinar quiénes entran y quiénes no. Cuando tenemos inmigración descontrolada y tenemos gente que no pasa por la frontera y tenemos tanta gente que está sobrepasando, digamos, y colapsándolo, ahí tenemos el problema a la inversa, que es que ya no estamos generando necesariamente igualdad de oportunidades, sino que lo que estamos generando es una desigualdad en favor de aquellos que probablemente de otra vía a lo mejor no podrían ingresar a Chile. Sí, totalmente. Bueno, son tantos los temas, la verdad, y que tienen que ver también en general como con la prevención, partir desde antes, ¿cierto? En casi en todos los ámbitos, la verdad. También escuchaba con el tema de las 40 horas, ¿sí? Que tiene que ver con que hoy día las pymes, el que tiene una pequeña empresa está más preocupado de que su trabajador llegue bien a su casa y no sea asaltado más que de las 40 horas, ¿me entiendes? Entonces, hoy día la seguridad ha sido un tema que también le ha ganado a todo. Y es un tema que lo vamos a conversar en el próximo bloque y lo vamos a compartir acá también con el presidente de la SET, que viene a conversar con nosotros también. Pero a ti, ese tema, las pymes se han visto muy afectadas, me imagino. Te voy a hacer el siguiente diagnóstico, probablemente los auditores y telespectadores nos van a entender esto. ¿Tú te has dado cuenta cuán distintos son las horas de cierre de los restaurantes los fines de semana? Mucho más temprano. Mucho más temprano. Sí, mucho más temprano. Uno de repente te empiezan a echar ya. A eso a las 12 ya te empiezan a decir la cocina va a cerrar. La cocina va a cerrar, señores, ¿y eso por qué pasa? Porque los empleadores quieren preocuparse de que sus trabajadores lleguen a sus casas y igual, lleguen vivos, digamos, lleguen sin ser asaltados. Y eso significa las reducciones de jornadas que uno atribuía primero a la pandemia, la pospandemia, digamos, que el país se nos puso un poco más fuerte. Pero eso, ese Santiago que no dormía de noche, digamos, muy parecido a Buenos Aires probablemente o a otras capitales, ese Santiago se acabó. Sí. Y eso básicamente tiene relación con lo mismo que tú estás contando. Y es lo que hace que el centro, por ejemplo, de Santiago... nosotros desde que nos cambiamos de oficina del centro estoy yendo menos, pero desde, digamos, antes, yo me acuerdo de repente tenía jornadas largas de trabajo, uno salía a las 10 de la noche y había gente, digamos, caminando igual que uno. Sí. Hoy día se me ocurre que eso es impensable. No, pero en Vitacura en ninguna parte. No, en ninguna parte. No existe, donde uno vaya. Por eso, nuestros horarios cambiaron. Y que nuestros horarios hayan cambiado dice relación con que hubo un cambio también cultural, que la gente está más asustada, que la gente está más preocupada. Mira, yo mismo, los primeros 3 meses del año, a mi hija la asaltaron, a mí me robaron la mochila y después a mi hija le robaron el teléfono. Sí, pues ya sé, antes uno lo veía que le pasaba a otro, pero ahora ya lo vive uno y yo creo que todos nuestros telespectadores tendrán experiencia. Antes, las encuestas de victimización siempre tenían esa pregunta. En los últimos 6 meses, ¿usted ha conocido a alguna persona que haya sido víctima de...? Sí, todo yo creo que está absolutamente. Bueno, Marcelo, vamos a seguir conversando de esto y muchos otros temas. Así que te quedas con nosotros porque obviamente vamos a seguir. Estamos con Jorge Buell,
Belt, recién electo como presidente de la SET. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muchas gracias, Carla. Ayer estaba revisando, habíamos estado juntos Sí, ya. pues, el año pasado, el año pasado. algún minuto del año pasado. Exactamente, eras vicepresidente. Sí, Por eso vi exactamente. estaba mirando ahí. Jorge, cuéntame, como primera pregunta, después ya vamos a meternos en el tema lógico, ¿cierto? Sí, claro. Obviamente. Pero ¿cuáles son tus mayores desafíos hoy día como presidente? A ver, yo lo he dividido en dos. Uno, lo que es puertas afuera y puertas adentro. O sea, puertas afuera, yo diría que nosotros lo que más nos mueve es seguir empujando que la cancha sea pareja. Y eso que implica de que hay que estar involucrado en todas las políticas públicas que sean pro emprendimiento. Y ahí tiene el tema de la ley de pago a 30 días, este tema de ley a los servicios, Sí. el desenredar la maraña de trámites muchas veces que hay que hacer en el Estado para poder emprender. Entonces ahí hay un tremendo tema que nosotros como ASET queremos y hemos abordado. Y después puertas adentro, que es empezar a conectar mucho más a nuestros socios. Ya. Nosotros históricamente hemos sido una organización que le comunica, que les informa, que les arma cosas, pero yo creo que la riqueza de estas organizaciones no está en lo que uno pueda o no puede hacer, sino que en lo que pueden lograr todos los socios conectando entre ellos, compartir experiencias, tener foros de espacios de comunicación por industria, por regiones. Entonces, eso es una pega bien entretenida, que es lo que queremos empezar a abordar con el directorio nuevo que partió junto conmigo. Bueno, y por otro lado también me imagino que no debe ser fácil la situación que se está viviendo y aún más difícil y dura para las pymes. Con el tema de la seguridad, que lo estábamos conversando Sí. también, ¿cierto?, antes, y que debe ser algo muy importante para todos los que tienen sus pequeños negocios o mediana o pequeña empresa, ¿no? No, es un tremendo tema. O sea, esto yo lo he dicho, sí, hay como 4 I que son las que nos están hoy día complicando, que es la inseguridad, la incertidumbre, la informalidad y la inflación. Sí. Y esos 4 temas son súper relevantes a efectos de poder ir emparejando la cancha. Porque en el caso de la inseguridad, eso te pega en todo, ¿no? O sea, recién conversábamos el tema de, por ejemplo, en el mundo gastronómico, que hoy día los restaurantes están cerrando más temprano, más allá de cambios de hábitos, porque la gente no puede volver a sus casas más temprano, o sea, más tarde, porque por el riesgo que los asalten. Entonces, Sí. el tema de la seguridad es un tema que yo no sé, digamos, el nivel de importancia que tiene es brutal, porque sin eso nada de lo Nada otro de que lo hagamos otro, va a funcionar. claro, nada de lo otro se puede hablar. Si hubiese que elegir un tema transversal, es el tema de la seguridad. Lo otro que te quería preguntar, me imagino que lo otro que debe pasar es que, aparte de sentirse de algún modo preocupados de que sus trabajadores lleguen bien a su casa, por ejemplo, también de que ataquen sus negocios. Porque esa es una situación que se ha dado y que se dio después del estallido y que muchos negocios tuvieron que cerrar. En esa situación, ¿cómo ha ido evolucionando? No, yo creo que tú lo dices bien. O sea, hoy día alguien que ya tiene un negocio, el tipo probablemente todos los días abre pensando que a lo mejor no lo van a vandalizar, pero Claro. lo pueden asaltar. Sí. Y eso la verdad es que es un tema que mucha gente lo vive con el día a día. Y lo otro es la gente que estaba pensando en poner un local Claro. y que hoy día dice, oye, yo no sé si lo voy a hacer. La otra vez yo hablaba con un emprendedor de Arica y él tenía una fábrica de donuts. ¿Ya? Y entonces él me decía, oye, yo decía, ¿cuál es tu sueño? Poner un local. Ya, pero he pensado que el local te puede tener todos estos problemas. A lo mejor te sale mejor vender online y vender y tener un buen sitio. Claro. Y claro, él me decía, sí, es que yo tenía, no me atrevía a lo mejor a tirarme a hacer una cosa online. Y tenía que invertir mi capital en un local, pero él estaba aterrado porque decía, oye, esta cuestión me la pueden incendiar, me la pueden asaltar, pueden dispararle a la persona que está trabajando ahí. Entonces, por eso el tema de seguridad es tan importante que yo creo que supera todas las otras cosas que estamos hablando. O sea, de que reforma tributaria, reforma de pensiones. Este tema es crítico, porque si este tema no funciona, el país se va a ir
al despeñadero. Y Jorge, ¿qué significado tiene para ustedes la ley de las 40 horas realmente y especialmente que lo hablábamos también con Marcelo, que tiene que ver como con la bajada y con la letra chica y cómo se lleva realmente a cabo eso y cuál es el impacto real que puede tener también en la pequeña empresa? A ver, yo creo que a lo mejor me repito lo que habían hablado antes, Marcelo, pero el tema de las 40 horas, yo creo que hay un tema que yo rescato mucho, que es que el proyecto como entró, como salió, es un animal totalmente distinto, sí. Y eso obedece a que de verdad participaron todos los actores en la discusión. Entonces, yo ahí valoro mucho, estuvo de la CUT, estuvo la CPC, estuvo todos en algún momento trabajando en esto, y la verdad es que cuando se llegó a un acuerdo, uno dice, pucha, se pueden llegar a buenos acuerdos, porque de verdad que el gobierno, en este caso, hizo el esfuerzo de escuchar. Ahora, le ponga el nombre que le ponga, esto es un aumento de costo. Claro. O sea, es inevitable porque lo que te están haciendo es que te están diciendo, oye, o la gente va a trabajar menos horas por la misma plata, por lo tanto, esto significa que va a ser un aumento de costo. Pero está el tema de la gradualidad y esta flexibilidad que se habla. Y la gradualidad, de alguna manera, te dice, oye, esto te va a doler, pero te estoy dando 5 años para que te vayas ajustando. Entonces, ahí hay un tema que yo creo que es importante que se haya hecho gradual. Y lo otro es esta flexibilidad que hablábamos, porque cada empresa pequeña tiene particularidades de su sector. Entonces, así como hablábamos del caso de los restaurantes, que la persona a lo mejor va a tener que tener un turno los viernes, un turno diferente los viernes para poder abordar esas 40 horas. El retail que dice, oye, a lo mejor los centros comerciales pueden abrir más tarde porque yo tengo horas que van a estar muertas, entonces necesito que la gente pueda trabajar esas horas en horas de público, digamos. Sí. Entonces, esa bajada yo creo que ya hay conciencia de que hay particularidades y hay que abordarlas. Probablemente van a haber más de las que hoy día se han considerado, que el 4x3, que el promedio de las horas, y a lo mejor van a aparecer otras, pero yo lo que siento ahí es de que ya hay una conciencia de que esto tiene que ser, se tiene que adaptar a la realidad de los distintos sectores. Sí, nosotros también estábamos conversando y te quiero sumar ese tema, Jorge, que tiene que ver con la productividad. Cuán productivos somos y que también en un principio esta ley obedecía a una mejor calidad de vida, a compartir con la familia, etcétera. Pero, ¿qué irá a pasar con nosotros? ¿Realmente va a mejorar, por ejemplo, nuestra productividad y realmente va a mejorar nuestra calidad de vida al bajar a estas 40 horas? Bueno, este es un tema que es bien interesante porque, por una parte, nadie puede decir, oye, yo estoy en contra de que la gente esté más tiempo con su familia, etcétera. O sea, no es posible decirlo, pero sí, yo creo que es importante tomar conciencia de que esto debería ir acompañado de algo más. Y ese algo más es de que, oye, mirémonos y veamos qué tan productivos somos. Hoy día, cuando nosotros nos comparamos con la OCDE, de todas estas comparaciones que nos gusta hacer a veces, en lo que es productividad, estamos en la liguilla del descenso. O sea, estamos dentro de los 5. Mira, creo que era México, Costa Rica, y había otro par de países que nos superaban, pero Chile estaba dentro de los demás abajo. Entonces, eso puede tener un montón de lecturas. La primera, que yo no estoy de acuerdo, es que los chilenos somos flojos. Esos son como etiquetas aquí, decir, oye, ¿cómo hacemos para que trabajando menos seamos más productivos? Y ahí entran temas de capacitación, de educación, de cómo tú estructuras tus equipos. O sea, hay responsabilidades de un montón de actores en esto, pero que parte también con un tema de reconocer ese diagnóstico. O sea, en Chile hay un dato que no se comenta mucho, pero que yo lo encuentro bien brutal, que en Chile hay 5 millones de personas que no han terminado el colegio. Entonces, ese es un dato que sácale a la gente que ya no lo terminó, pero tienes 2 millones, 3 millones de personas que no han terminado el colegio. Entonces, cuando tú piensas que tienes esas competencias dentro de la fuerza de trabajo, a lo mejor estar enseñando Excel o programación, te estáis pasando 3 pueblos. Probablemente tienes que empezar a desarrollar ciertas competencias básicas en la fuerza de trabajo para que pueda empezar a crecer, porque ¿qué es lo que nos va a pasar? Que nos va a pasar de que en Colombia nos van a pasar por el lado, o sea, hay ciertas industrias en que hoy día tú ves que ya las empresas, en vez de contratar aquí,
contratan en Colombia, contratan en Argentina, porque ya se puede hacer eso. Entonces, pero es también complicado. hay un punto que es bien importante, que tiene que ver con que hay otras empresas, grandes empresas, en general, que ya hace mucho rato tienen las 40 horas, por ejemplo, y que funcionan así porque evidentemente son grandes empresas también y funcionan vía online, ¿cierto? Tienen el trabajo desde la casa y funcionan muy bien y los tiempos están, pero al parecer, claro, también obedece con un nivel de trabajo y en ese sentido no les parece, les pregunto a los dos, a que tenemos como a gente infeliz trabajando, como que en el fondo hay uno va... Yo me siento agradecida de hacer un trabajo que me gusta, pero ¿cuánta gente realmente está en un trabajo que le gusta? Hay estadísticas de eso que demuestran de que en general los chilenos, si tuviéramos la posibilidad de cambiar el trabajo, cambiaríamos, digamos, cerca del 70%. Y nosotros somos afortunados. Tú lo dices bien, digamos, probablemente nosotros acá tenemos la fortuna de ser de aquellos que nos gusta lo que hacemos. Claro. Tenemos, no quiero reflejar por lo que planteas tú, tenemos unas tasas de productividad bajísimas. De hecho, comparados a nivel OCDE, el único país OCDE que superamos es México. O sea, todos los demás países, digamos, tienen tasas de productividad disparadísimas en relación a lo que tiene Chile. Y eso es un problema que tenemos que enfrentar, porque no va a bastar simplemente con la capacitación CENSE, no va a bastar simplemente con ir a un par de cursos. Claro. Hay una cultura de trabajo que probablemente nosotros no tenemos bien arraigada y no tenemos bien desarrollada. Y bueno, probablemente tu experiencia en eso sea mucho más larga que la mía, pero yo noto muchas veces en varios ámbitos, digamos, que la tendencia natural es a sacarle el bulto a la pega, a tratar de reducir, digamos, todos tendemos a la ley del mínimo esfuerzo, naturalmente, eso es un principio de la economía básica, digamos, pero pareciera ser de que muchas veces nosotros consideramos de que es como una especie de pillería tratar de como que yo soy pillo, digamos, cuando le saco como el que soy bacán, porque en realidad me lo... Claro. En realidad debería ser al revés. Al revés, o sea, lógico. Sí. La chispeza va a entender. Chileno, claro. Sí. Porque, no, por eso te decía, yo creo que la baja productividad, que es un dato duro, tiene una serie de factores. O sea, hay un tema probablemente de hábitos de trabajo, hay un tema de que a lo mejor, oye, los desplazamientos dentro de la ciudad son eternos y llegáis a trabajar ya reventado. O sea, hay mucha perilla chica que hay que estar moviendo, pero que hay que estar conscientes de que hay un tema. Sí. De que hay un tema y ahí yo creo que es re importante que esto se ponga en la mesa. Porque si uno solamente le mira a un lado, es decir, oye, yo voy a cortar la jornada, voy a subir los salarios mínimos, voy a subir estos y estos otros impuestos, tú estás mirando una sola parte del sistema. Pero para que esto sea perdurable en el tiempo, tiene que venir acompañado con una mejor productividad, y eso pasa, como te digo, desde temas de hábitos, temas de capacitación, temas de a lo mejor buscar cómo reducir los desplazamientos de las ciudades. O sea, hay mucho temilla que hay que ir abordando. Y en ese sentido, ustedes también como ACET, tienen la mirada puesta ahí de cómo empezar este tipo de cambios también. Porque me imagino, evidentemente estas cosas tienen que venir con el Estado. No estoy hablando solo del gobierno, sino que son situaciones de Estado que hay que cambiar, que son súper profundas. En ese sentido, ¿ustedes tienen conversaciones de ese tipo que sean a ese nivel? Lo que nosotros hemos estado empezando a mirar ahora es justamente ejemplos de países que hayan ido evolucionando aquí. Porque uno, la verdad es que a veces tendemos a tratar de inventar la rueda de nuevo cuando la rueda está inventada. O sea, hay temas, hay políticas de Estado que probablemente han funcionado en otros lados, porque no es porque uno nació aquí es menos productivo por definición que un tipo que nació en Alemania. O sea, hay cosas que probablemente se van haciendo y que toman tiempo, pero esto no es que en 4 años un gobierno va a lograr pasar de ser el menos productivo al más productivo, pero sí, yo creo que estas son políticas, como dices tú, Carla, de Estado. Y son temas que se tienen que abordar de esa manera, decir, oye, nosotros queremos llegar a que nuestros trabajadores sean fuerza laboral empleable en un mundo global. O sea, hoy día uno cuando empezás a pensar en esto de manera global, tú dices, oye, o nosotros hacemos algo de verdad o estamos condenados a tener fuerza de trabajo subestándar. O sea, hoy día en ciertas ocupaciones hay países que ya nos pasaron de lejos. Solo para complementarte el punto. Habían estudios que demostraban, probablemente no con la última capa de migración, digamos, la última etapa, la más reciente, pero sí con las etapas anteriores, 2019, 2020, 2021,
que el promedio de educación de las personas que emigraban a Chile era infinitamente superior a la cantidad de tiempo estudiado de los chilenos. Que la capacidad productiva, por lo mismo, de los extranjeros que llegaban a Chile era infinitamente superior a la que teníamos los propios trabajadores chilenos. Entonces, hay un tema en esto de cuán poco competitivos nos hemos vuelto los chilenos, o por lo menos los chilenos que viven en Chile, respecto de sus pares a nivel latinoamericano e incluso respecto a aquellos que migran a Chile buscando mejores perspectivas y oportunidades de trabajo. Porque eso hace al final del día que el trabajador chileno pueda ser más... de alguna forma fácilmente reemplazado por un trabajador extranjero. Claro, y eso nos genera un nuevo conflicto. Iba a decir un segundo conflicto, porque ya tenemos tantos segundos conflictos. Esto nos genera un nuevo conflicto adicional, que es la percepción, y esto parte de varios estudios que se hacen en materia de migración, de que los chilenos empiecen a mirar con recelo al inmigrante. Absolutamente. No solamente al indocumentado y no solamente No, pero esto y esto empezó a pasar desde que llegaron, porque también se generó, yo me acuerdo que cuando empezaron a llegar venezolanos, colombianos, y te empezaban a atender, uno se sentía mucho mejor. Te decían, pero son un agrado simpático, sí, claro. Y tú veías al otro, por ejemplo, no sé, al otro mozo chileno molesto. ¿Como enojado? Enojado. Claro. Entonces tú decís, ¿pero por qué está enojado? ¿Realmente atienden mal los chilenos? Entonces empezó a darse de a poco que nosotros mismos como consumidores empezáramos a preferir también, porque de verdad era mucho más cálido, te atienden mejor. Las mujeres también embellecieron a nosotras. Nosotras nos empezamos a preocupar de las uñas, del pelo. Porque de verdad las venezolanas llegaron y hicieron un cambio también social, claro. Y te lo digo como mujer, era impresionante verla, o sea, tú decís, cualquier mujer venezolana estaba mínimamente arreglada, o sea, manos, claro. Pelo, entonces me tengo que cuidar, porque entonces empezaron a pasar muchas cosas sociales, claro, me lo va a quitar, llegaba la chilena, llegaba la chilena a la casa y decía, no tengo, ¿cuánto me tengo que cambiar porque me van a quitar al marido? Que obvio. Entonces empezó, bueno, y los negros, el chileno decía, llegaron los negros, bueno, así, de verdad, y lo digo súper de la guata, porque fue así. Empezó a pasar esto. Después empezaron a pasar todos estos otros procesos que tienen que ver con la delincuencia, con millones de otras cosas. Pero al principio fue una cosa muy bonita. Fue la migración siempre, y eso es lo que hablamos al principio. Claro. Que es muy lindo mirarlo desde ese punto de vista y que se fue transformando en otras cosas, ¿cierto? Y desde ese punto de vista, yo creo que es bueno que todos también veamos que no nos podemos convertir, y que tampoco la situación porque eso es muy peligroso lo que está pasando hoy día, que se está formando una xenofobia tremenda. Y eso es peligroso. No sé cuál es la opinión que tienen ustedes también. Mira, yo creo que el tema de las olas migratorias es un tema económico, en el sentido de que siempre las primeras olas son las de los profesionales más capacitados, porque son los que más tienen que perder de quedarse donde están. Entonces, normalmente se da lo mismo en Estados Unidos, cuando la primera ola de cubanos era distinta a la segunda, era distinta a la tercera. Entonces, lo que aquí terminó pasando fue eso, de que uno se encontraba muchas veces el tipo que te atendía además orgulloso. Sí. Y tú le conversabas con él y el tipo era dentista, era ingeniero. Sí. Pero cuando un tipo se va de su país y se va a otro país, o sea, primero ponerse los zapatos de él, o sea, claro. Es gente que muchas veces dejó sus hijos, dejó casa, dejó sus padres, qué sé yo. Ese tipo viene acá a romperse el lomo trabajando. Claro, tiene una meta tan profunda, sí. Él dice, oye, yo todas las semanas tengo que mandarle plata a mi familia. Y eso quiere decir que yo voy a trabajar en lo que tenga que trabajar y lo voy a hacer bien. Y eso te genera un círculo virtuoso, o sea, en el tema gastronómico, que es el que más uno lo puede percibir. O sea, hoy día el estándar de servicio que hay en Chile versus lo que había hace 5, 8 años atrás es otra cosa. Y lo otro, lo que decís tú, Carla, que es bien peligroso, porque somos re buenos para poner etiquetas y todos los. Y la verdad es que eso le hace muy mal al país, y las conversas no tienen ningún sentido cuando se empiezan a etiquetar. O sea, yo creo que ayer justamente en la Seche estábamos viendo la situación de muchos emprendedores colombianos, que fue gente que llegó para acá. Y mira lo que está pasando, tú que eres abogado, mira el problema que hay hoy día. Muchos llegaron, sacaban su RUT provisorio,
que les duraba 6 meses. En esos 6 meses armaban su negocio, Claro. se formalizaban, sacaban su iniciación de actividad, hacían toda la pega, hacían por las 505 ventanillas que había que hacerlo, Sí. lo hacían. Iban a partir el negocio, pedían la renovación del RUT, Provisorio. 3 años. Claro. Y, lo que y hablábamos esa del persona principio. entra, o sea, ya entra a ser irregular, Claro. porque Claro. decían que cuando presenta RUT, por ejemplo, para comprar insumos, le dice, oye, está el RUT vencido. Claro. Entonces se empieza a generar una cantidad de problemas que nosotros nunca los habíamos visualizado. Fue una conversación muy, Qué muy chora, interesante, Sí, sí. claro. porque empezáis a ver que hay mucha gente, o sea, el emprendedor o inmigrante es alguien que quiere rápidamente instalarse. O sea, él no quiere estar a la mala Deambulando, permanente. claro. Y el que está a la mala permanente probablemente son los casos que estamos viendo hoy día, Exacto. que son casos que evidentemente hay que... Y que hay son que- excepciones, hay que dejarlo sin siempre duda. en claro. Aún todavía con la situación que estamos hoy día, la tasa de delincuentes migrantes sigue siendo inferior a la tasa de Sí. chilenos delincuentes, Sí. digamos, porcentualmente hablando, comparando, digamos, desde la perspectiva de la tasa de la criminalidad. A ver, la migración en general siempre es una cosa positiva en la medida que se maneje bien. Y tú tienes razón en eso. Evidentemente los chilenos nos vemos beneficiados, así como probablemente en el siglo XIX, siglo XX, nos vimos beneficiados de la llegada de italianos, de la llegada de franceses, de la Claro. llegada de árabes, digamos, de la llegada de israelitas, digamos. Evidentemente eso fue digamos, un influjo positivo para Chile. Total. Y yo creo también de que de alguna forma la llegada de peruanos en los años 90, la llegada de venezolanos y colombianos en estos últimos años, ha tenido más de positivo que de negativo. Sin duda. Lo que pasa es que lamentablemente, tal cual tú lo explicas y muy bien, los flujos migratorios tienen variaciones en relación a cómo van operando a lo largo del tiempo. Y hoy día estamos enfrentando probablemente que tenemos más extranjeros que están llegando hoy, que sean de, por así decirlo, digamos, no quiero decir indeseables, digamos, porque no lo son, pero sí personas que uno pensaría 2 veces si son el tipo de migrante que uno quiere para Chile. Claro, también, ¿sabes qué? Si uno hace ese análisis, habla de una crisis social universal, finalmente. Sí, claro. Porque que se vayan, tiene que ver muchas veces por razones humanitarias. Claro. Las situaciones que están viviendo en sus países son complejísimas. Sí, Entonces, ¿por qué está pasando? ¿Desde dónde parte? ¿Nos hemos hecho bien cargo como país o la sociedad completa? Porque quizás es muy fácil también ponerle la culpa a la última parte de la... Sí, claro. lo que estamos viendo ahora. Pero esto viene de acá, ¿no? ¿Qué es lo que está en la tú me- raíz? Si tú me permites un tema, nunca hay que olvidar un detalle. La gente no migra porque sí. La gente no migra por gusto. Generalmente uno, entre quedarse en su país y migrar a otro, Sea cual siempre, sea, sí. sea cual sea, uno siempre va a Sí. preferir la comida que uno le Tenés gusta, tus los afectos, tus los raíces. afectos, Tu mis casa, raíces, tu- sí. mi familia, Sí. etcétera. ¿Por qué la gente migra? Porque está peor. Ahora, ¿cuál es el flujo migratorio que tenemos hoy día prioritario? Venezuela. ¿Cuál es la explicación? Nos guste, no nos guste, tenemos una dictadura en Venezuela que ha generado que las condiciones económicas y sociales del país la hagan invivible. Los venezolanos en Chile hablan de la diáspora. Un término súper duro, porque al final del día significa de que ellos sean cerca de 3 o 4 millones de venezolanos han ido de su país, de los cuales nosotros acá tenemos del orden de 400, 500 mil. O sea, los otros se han ido y ahí tenemos un problema a nivel internacional también, que es que Claro. uno, si Venezuela no es capaz de controlar su tema y no es capaz de autorregularse, vamos a tener un problema permanente. Segundo, si el resto de los países de Latinoamérica no somos capaces de ponernos de acuerdo entre nosotros y establecer, por así decirlo, en que sea muy crudo, cuotas de migración, vamos a tener un problema que van a empezar a rotarse de un lugar a otro, como está ocurriendo hoy día. Si los que están llegando hoy día, lo hablábamos hace un rato, no son los que vienen de Venezuela directo, sino que son aquellos que pasaron por Perú, pasaron por Brasil, pasaron por Argentina o pasaron por Bolivia y no les gustó, no tuvieron las condiciones económicas, no les resultó rentable y la gente finalmente decide con los pies, pues se vinieron caminando para acá y están llegando hasta donde están hoy día. No, y fíjate que es tan cierto eso que además alrededor de todo este tema se genera una industria que es de las Claro. industrias más rentable y perversa. Civiles, pues claro, miserables. Porque muchas veces esta gente la traen, le pasan a estos coyotes, Sí. ¿no es cierto? Ujú. Todos sus ahorros para que los traigan. Y te pasa, o sea, no solamente que ya llegan empobrecidos, sino que además llegan sin ningún tipo de papel, de nada. Entonces es súper Y difícil. totalmente abusados como Claro, seres entonces humanos. O sea, es súper complicado Claro. el abordar estos temas. Y claro, uno dice, oye, yo cierro la frontera, se te van a ir a pasar por el lado. O sea, Claro. es un globo que uno lo apretas por un lado y se va por otro. O sea, aquí es tener clara
es tener una política migratoria. Según uno ve esas imágenes de la gente cruzando como que fuera el paseo más. Entonces, ¿qué es esto? Esto no existe en ningún país. Yo me acuerdo que hace unos años atrás, cuando partió la inmigración de Haití, yo por otras razones tenía bastante contacto con Haití. Me llama un amigo y me dice, oye, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Se volvieron locos o qué? Entonces, ¿por qué? Oye, en el aeropuerto de Puerto Príncipe hay una sección especial de vuelos a Chile. O sea, era vuelos a Chile, otros. Y la parte de vuelos a Chile llena. Sí, claro. Entonces se empezó a correr la voz y el problema que teníamos ahí era de que llegaba gente que muchas veces no tenía el idioma, no tenía ni siquiera competencias básicas. Entonces yo le decía, ¿por qué esa persona se viene para acá? Porque decía, un tipo que me dice, es que tú no entendí. Que el tipo abra la llave y le salga agua. Ya una ganancia. Es un regalo del cielo. Claro. Entonces ahí dije, oye, o sea, imagínate lo fuerte que debe ser para alguien dejar su país, irte a un entorno en que la gente... Clima, o sea, la gente clima, que te discrimina. terremoto, que se hayan arrancado un terremoto, llegan a otro. Claro. Pero además discriminación, idioma. Entonces, a mí me produce a veces frustración cuando yo escucho comentarios así medio xenófobos, porque digo, oye, ponte los zapatos de él. Es que lo que pasa es que también esta conversación, ponte tú, que estamos teniendo, no es algo que en general uno ve en televisión. En televisión hoy día estamos lamentablemente... la gente que se informa solamente a través del medio, digamos, básico que es la televisión y televisión nacional, es muy complicado que tenga otra opinión, porque te están bombardeando todo el día de que esta gente finalmente vienen acá, o sea... Que son todos asesinos. Claro, y esa es la imagen, lamentablemente, si el cerebro funciona de una manera y tú le estás mandando una información directa todo el día, si no es una cuestión de... Esto es a nivel químico, físico y es así, neurológico, ¿cachai? Entonces no estás cambiando la información tampoco. Claro. Entonces es importante también, yo creo que ahí tiene que ver mucho las economías y cómo funciona el mundo, y tiene que ver con el orden del mundo y con los órdenes sociales, las brechas, cuán importante es también que valoremos que al pobre es importante sumarlo, y mientras más se sume la pobreza y levantar la pobreza, es fundamental para que las economías del mundo se levanten. Porque si tú no mejoras eso, no mejora nada. Pero hay una visión también que lamentablemente en Chile se ha visto mucho. Yo sé que tú en algún momento al principio dijiste que las brechas y todo son distintas, o se han mejorado. ¿Sí? Pero hay una parte que evidentemente aún no, claro. Y que la punta con el último es una cosa realmente degradante, y hay personas que de verdad tienen una calidad humana tremenda, y no porque sean pobres son malas personas, todo lo contrario. Y tú decís, ¿cómo es posible que jamás esa persona va a tener ninguna posibilidad? Porque no existe. Entonces ya ahí tiene que ver con hacer cambios públicos, reales, políticas públicas reales, y no seguir quedándonos en lo de encima. Mira, si pudiéramos calificarlo así, el sueño chileno, digamos, así como teníamos el American Dream, digamos, el sueño chileno, digamos, de alguna forma supone una cosa que se llama posibilidad de que tú hagas tu propia vida y que tú seas el decisor de tu propia vida. Entonces, la crisis que existe cuando tú, más que por tus orígenes o por la cantidad de lucas que tenía tu familia, cuando tú no eres capaz de permear ciertas capas sociales, de poder aumentar tu calidad de vida, es una cosa que genera una tremenda frustración. Y es inevitable que eso ocurra. La promesa chilena, de alguna manera, supone de que yo tengo que ser capaz, por mi propio esfuerzo, de poder avanzar hacia donde yo quiero. Pero ahí empiezan varias preguntas. Primero, ¿qué pasa cuando, por alguna razón, tengo alguna enfermedad catastrófica? ¿Tengo una red detrás? No. ¿Qué pasa cuando me quedo sin pega? Me puedo quedar sin pega, porque el día de mañana digamos, me mando un condoro, le digo al aire, pago un carabinero, que me pueden echar. Claro, sí, obvio. Y puedo tener una trayectoria para atrás brillante, pero me pueden echar. Por ejemplo, digamos. Es un ejemplo así. Claro. Pero, ¿y qué pasa conmigo detrás de eso? Basta con los seguros de cesantía, etc. Por eso es importante, y yo creo que parte de lo que se está discutiendo hoy día en la nueva Constitución, es importante este tema de pensar no solamente en un Estado de derecho, sino también en un Estado social y democrático de derecho. Total. Lo hablábamos en el programa anterior. Es importante que pensemos no solamente en la perspectiva de la subsidiariedad negativa, o sea, de yo, digamos, ser... de que el Estado, digamos, no puede hacer sino aquello que los particulares no quieren
quieran hacer, sino que también el Estado tiene que tener un rol social Lógico. de igualdad de oportunidades. Sí. Y esto que parece, digamos, que algunos dentro de algunos sectores de derecha lo critican tanto, al final es lo que decía Friedrich Hayek. La igualdad de oportunidades Los es un más principio grandes lo básico. han dicho. Claro, un Sí, principio obvio. de oportunidad, el principio de la igualdad de oportunidades es una cuestión básica. O sea, si yo no tengo un mismo piso de entrada, ¿cómo voy a pretender que las cosas puedan mejorar para arriba? No, y ahí lo conecto con lo que les decía al principio del tema de emparejar la cancha. O sea, emparejar la cancha es justamente eso, porque al final nosotros siempre hemos visto que la actividad privada o el emprendimiento es la mejor manera de poder tener movilidad social. Pero todavía tenéis muchas restricciones. O sea, el tipo que a lo mejor está emprendiendo en La Pintana, Sí, claro. a lo mejor no va a tener las mismas redes. Entonces, ahí donde es importante de ir viendo qué políticas tú puedes tener para visibilizar esos emprendimientos, y hay organizaciones que están haciendo una pega espectacular. Sí. Entonces, es ahí donde uno tiene que poner el foco, decir, oye, yo más que entregarle subsidio o lo que sea, oye, yo quiero que este tipo quede en el mismo punto de partida que el otro. Y eso es maravilloso cuando tú logras articular políticas públicas que te permitan tener esa igualdad de oportunidades. Y por otra parte, eso es lo que te hace que la sociedad sea más justa, que se entienda que el rol del privado es un rol súper relevante. Y todo lo que tú hablas de la subsidiariedad del Estado, o sea, yo creo que teniendo claro cuáles son los límites de cada uno y cuáles son los deberes y derechos, pero además decir, oye, yo quiero que la gente pueda ser dueño de su destino, que pueda emprender. Fíjate que un ejemplo, porque ahí te refleja súper bien este tema. Me tocó ser jurado en 2 concursos de emprendimiento de cabros de 15, 16 años, pero un equipo, o sea, eran dos eventos separados. Uno de la Universidad de Columbia, donde los equipos eran un cabro de Indonesia, India, China, y me tocó un concurso similar de emprendedores en colegios vulnerables en Chile. Y salí deprimido. Obvio. Pero fíjate que, ¿sabéis por qué salí deprimido? Por un tema de actitud frente, o sea, tú veías un tipo de la India, de China, Empoderado. oye, empoderado, Claro. o sea, Sí. oye, poco menos que, oye, te voy a hacer un favor en contarte lo que yo voy a hacer, un cabrón de 15 años. Sí, pa. Y tú veías a estas niñitas en un colegio en el sur, en la zona, en la octava región, me acuerdo, y que asustadas, no se atrevían a hablar. Entonces, yo fíjate que después de esa experiencia dije, aquí hay un tema de actitud, de irlas empoderando, porque no solamente darle herramientas de educación financiera y Sí, cosas, claro. sino Sí, que también interesante lo que estás diciendo. de irlas empoderando Sí. de una actitud de que, oye, tú podías hacerlo. Tú Pero- podías pensar en grande. ¿Sabéis qué? En ese punto, justamente, ayer estaba escuchando algo que tiene mucho que ver con esto y que son leyes que quizás uno debiese hacer de un día para otro, que cambiarían muchas cosas. Eso tiene que ver también con una desigualdad que existe y las mujeres desde chiquititas ya, y más incluso yo creo en el sur y etcétera, donde tienen que son más como todavía educadas en otra, más a la antigua, más en el campo, qué sé yo, tienen más miedo incluso y aún de los hombres y se sienten menos. Y es así, o sea, estamos en un país todavía con unas diferencias tremendas en cuanto a género. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tú le pagaras a los hombres un seguro, igual que a las mujeres cuando uno tiene un postnatal, ¿Ya? se le paga? Y a los hombres también se les paga, pero que se vivan ese postnatal, no con la mujer al mismo tiempo, después que la mujer. Primero la mujer, después el hombre. ¿Me entiendes? Primero ¿Ya? la mujer, después se lo toma el hombre. Pero es pagado. ¿Qué pasaría con ese hombre? Ese hombre le pagarían y estaría en la casa, cocinaría, cuidaría el agua, tendría una relación con su hijo directa y sería feliz de hacerlo porque le están pagando. Entonces, mejoras tantas situaciones desde ahí, tantas situaciones, igualdad, posibilidades, la mujer sale a trabajar igual, no se siente menos porque... y ahí hay un tema, también, viste que son todos temas finalmente que tienen que ver sociales. Entonces, si no cambiamos la educación, que es fundamental,
estos tipos de cosas va a ser muy difícil hacer los cambios. Claro, por eso. Porque existen muchas, yo sé que existen y nosotros Sí. lo sabemos, existen muchos lugares donde hay gente hoy día ayudando a las pymes, apaño, no sé, hay muchas cosas donde se puede acudir, ¿cierto? Pero también la gente no tiene la información. Entonces, hay muchas cosas donde yo creo que nos falta generosidad también. Trabajar desde la generosidad de los que podemos, no solamente ocupar el tiempo para nosotros, sino que también el otro, que nos enriquece. Pero ese concepto no lo tenemos todavía. No, y efectivamente yo creo que hay temas que parten desde la base. O sea, este tema de la educación. Hoy día, ayer me decían, por ejemplo, el 33% de los emprendedores son mujeres. Solo 33%. Y si le hacía un doble clic, muchos son de emprendimientos desde la casa. ¿Ah? Entonces, y eso, claro, ha ido cambiando. De repente tú ya veis que hay más mujeres participando en fondos de inversión, en cosas que ya un poquito más sofisticadas, pero aún así sigue estando muy rezagado. Entonces, uno de los temas que de hecho la vicepresidenta nuestra está tomando es como eje es el emprendimiento femenino. O sea, Sí. la Connie tema, se está metiendo de cabeza en eso, porque a nosotros, por ejemplo, que fue un tema que nos comentaron en las elecciones, Sí. y poco menos que nos retaron, oye, ¿cómo no hay candidatas mujeres? Las buscamos. Y de verdad que o a veces por las mismas exigencias que tenían los estatutos no podían calificar, o sencillamente no decidían participar. Entonces es invitarlas a sumarse a esto, porque yo creo que empezar a generar el cambio desde adentro. Yo creo que hay temas de la base que educación financiera en el colegio, este tema de creerte el cuento. Sí. A mí tenemos mujeres ya gracias a la CPC, claro. militares, ahora va la espectacular. SOFOFA. O sea, la realidad es que el mundo también está teniendo un cambio para allá, pero también tenemos que hacernos cargo de que no ha sido fácil, pero vamos es un buen camino igualmente. Y yo creo que hay que mirar también el lado positivo. Después de toda esta conversación, les quiero agradecer estar acá, porque ha sido una gran conversar con súper ustedes, que te entretenido. vaya Contrario, increíble, Muchas gracias, increíble, Carla. Jorge, y obviamente Marcela, a ti también. Al Muchas contrario, gracias por muchas estar gracias por con la invitación. nosotros.